hacer. Amén. Entendiendo lo que Dios quiere hacer. Y estos días, cuando me comunicó el hermano para venir aquí, tuve muchas preocupaciones, porque de alguna manera uno debe hacer la voluntad de Dios. Y cuando vamos a predicar la palabra, pues es muy importante empezar a pensar y a buscar qué es lo que Dios quiere decirnos. Y Dios puso este pensamiento en mí, entendiendo lo que Dios quiere hacer. Me parece muy interesante en este capítulo, en estos 3 versos, que nos define cómo Dios conoce nuestra vida, cómo Dios conoce nuestra situación y cómo Dios conoce a cada uno de sus hijos. La Biblia declara y dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Una realidad que está viendo el pueblo de Israel en su momento, y Dios los entrega en manos de los hijos de los filisteos por 40 años. Pero el verso 2 ahora nos explica y nos dice que había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Me parece interesante notar cómo Dios, de una manera muy particular, conoce la vida de cada uno de los israelitas en su momento. Y es importante entender cómo está definida todas las situaciones de este hombre y de su familia delante de los ojos de Dios, porque Dios conoce todas las situaciones. Amén. No son ocultas ni están ocultas delante de Él, porque Él es nuestro Dios. Amén. Amén, hermanos. Y la Biblia, que es su palabra, nos enseña que Él nos conoce. Me has examinado y me has conocido, dice David, en un término de lo que Dios sabe de nosotros. Pero el verso 3 nos define algo más específico. Acerca de la esposa de Manoah, y es que aparece el ángel de Jehová y le dice: he aquí que tú eres estéril. La esterilidad no había pasado por alto delante de Dios. No era que Dios no sabía el problema de la esposa de Manoah. Dios lo conocía y Dios se lo hace entender a ella, porque, hermanos, es muy importante saber que Dios conoce nuestras debilidades y nuestros temores y nuestros problemas. Y Dios quiere decirnos a nosotros que Él no los desconoce, pero también quiere que sepamos que Él puede cambiarnos a su voluntad. Y en ese momento el ángel le dice: tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. El pero define la voluntad de Dios y la decisión de Dios hacer algo. No fue la mujer de Manoah la que decidió que Dios hiciera algo en ella. Fue Dios quien decidió hacer algo a través de ella. Amén. Y allí donde empieza la obra de Dios, y nosotros como sus hijos o los que estamos a su voluntad y queremos hacer su voluntad, es necesario que nos detengamos en la vida para entender lo que Dios quiere hacer, porque hay muchas cosas que Dios quiere hacer, que Dios está haciendo, pero no conocerlas va a impedir que en nosotros se desarrolle la obra de Dios. Y aquí la Biblia nos describe que Dios conoce la necesidad y Dios conoce la angustia. Pero el objetivo de Dios no es conceder una petición por concederla, sino que en cada obra de Dios tiene su propósito. Y en cada obra de Dios está una proyección de Dios hacia algo. Porque, hermanos, Dios no hace nada por hacerlo. Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito. Y el texto 3 nos habla de que Dios le promete a esta mujer
quitar su afrenta, darle su petición, pero no para ella, sino porque Dios tenía un propósito. Y me parece interesante lo que dice el verso 12 y el verso 13 del capítulo 13. Porque en el capítulo 13 vamos leyendo y vamos entendiendo lo que el ángel le dice, lo que trae consigo la promesa. Pero Manoah se preocupa, porque Manoah estaba con su esposa cuando el ángel le habló. Y Manoah tiene una preocupación, porque él entiende que Dios quiere hacer algo, pero para que se haga la voluntad de Dios, el hombre debe aceptar la voluntad de Dios. El hombre debe querer hacer la voluntad de Dios. La persona debe desear, anhelar que la voluntad de Dios se desarrolle en su vida. Y entonces en el verso 12 dice: entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, le está hablando al ángel, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Aquí hay una disposición de un padre que entiende que Dios tiene una voluntad, que Dios quiere hacer algo, y que ahora el padre entiende que ese hijo no es de él por sí, sino que ese hijo es de Dios para hacer algo que Dios quiere hacer con ese hijo. Y ahí es donde es muy importante que nosotros entendamos que nuestros hijos son de Dios y que debemos educarlos para la salvación. Amén. Y es interesante también comprender aquí que el que decide y el que tiene a la disposición de nuestras vidas es Dios y no nosotros. Y yo quisiera que los jóvenes que estamos aquí esta noche, que entendiéramos, y todos los que estamos aquí, que cada uno de nosotros se está desarrollando a través del tiempo un proceso para que a su tiempo se desarrolle la voluntad de Dios, porque Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros, no porque cada uno de nosotros hayamos elegido serlo, sino es que Dios nos ha metido a nosotros en su proyecto, es que Dios nos ha metido a nosotros en su plan. Y ahora Manoah, como un padre entendido, ahora viene y le pregunta y dice: Señor, bueno, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? No la manera de vivir mía, en el término de Manoah como padre, sino la manera de vivir el niño. Y ahí entramos en una situación donde nuestros hijos, los jóvenes, los adolescentes, debemos comprender algo, que no es la disposición de mi papá interrumpir en mi juventud, ni la intención de mi papá quitarme todos los placeres de la vida o interrumpirme que yo no sea feliz, sino es que mi papá ha tenido una relación con Dios y él sabe que los hijos, que nuestra vida es de Dios, y él quiere que la voluntad de Dios se desarrolle en la vida de cada uno. ¿Cuántos padres hay aquí que anhelan que la voluntad de Dios se desarrolle en sus hijos? Pero qué importante que nosotros como hijos entendamos que no es el capricho de mi papá y de mi mamá, sino que es que mis padres han entendido que hay una voluntad de Dios y que hay una manera de vivir para agradar a Dios. Y que hay una manera de vivir para que en nosotros se haga lo que Dios quiere hacer de nosotros. Me parece interesante la pregunta de Manoah, y dice: entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir el niño y qué debemos hacer con él? Saben que a veces en el desarrollo de la educación y de la formación, muchos de los padres han tratado de influir en sus hijos a la manera de que los hijos sean como ellos quieren que sean. Y los hijos y los jóvenes nos apoyamos en las etapas de nuestra
nuestra época y decimos: papá, pero aquí yo estoy viviendo otra etapa. Usted vivió hace muchos años donde la vida de él era diferente, y esto y aquello, y buscamos una cantidad de excusas para defendernos de lo que ellos quieren plantearnos. Y es muy importante que los padres entendamos: sí, bueno, están viviendo otra etapa, pero Dios sigue siendo el mismo. Y el propósito de Dios es especial y es excelente. Y de alguna manera hay que entender que no es que debemos ser educados al deseo de los padres, pero sí los padres debemos anhelar, buscar en la presencia de Dios cuál es la manera como debemos educar a los hijos. Y nosotros como hijos entender algo, que es que nuestros padres son instrumentos para enseñarnos a nosotros a hacer la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Y qué importante comprender esto, porque ¿sabe lo que dice el verso 24? Que es el cumplimiento de la promesa. Porque, hermano, Dios todo lo que te ha prometido a ti, Dios lo va a cumplir. Dios lo está cumpliendo, porque Dios es fiel. Amén. Y Él ha hecho promesas muy definidas hacia su hogar, hacia su familia, hacia sus hijos. Y en esta tarde quiero invitarle en el nombre de Jesús a que las creamos y a que nos aferremos a ella, porque Dios es fiel. Él cumple. Y entonces dice el verso 24: y la mujer dio luz, la mujer que era estéril, la mujer que estaba en tristeza, la mujer que estaba en afrenta, ahora dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Aquí surge una pregunta. El niño creció, Dios lo bendijo, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. ¿Por qué encontramos a un Sansón después desviado de los propósitos de Dios? Y hemos visto esta experiencia repetirse muchas veces en la iglesia. Niños que se forman en el seno de la iglesia, jóvenes que se forman en el seno de la iglesia, y los vemos venir a cantar especiales, los vemos levantar sus manitas y orar, los vemos, nos conmueven verlos muchas veces de rodillas hablando en lenguas, pero eso es en la niñez. Pero después de la niñez llegan las etapas de la vida, y es donde nosotros debemos tener mucho cuidado y en procurar hacer la voluntad de Dios y entender que Dios tiene un propósito con nosotros, y que debemos dejar que sea Dios cada día formándose en nosotros. Porque el verso 24 y el verso 25 nos dan un reflejo de un Sansón educado en un seno cristiano, que aunque era nazareo, aunque no le cortaban el pelo, aunque era diferente a muchos otros niños y tenía algunas prohibiciones, nunca las había criticado, ni las había señalado, ni las había censurado, pero era niño. Pero cuando pasamos de la etapa de 10, cuando empieza a desarrollarse nuestro cuerpo y nuestro estado psicológico, empezamos nosotros a censurar nuestra manera de educación, ¿sí o no? Empezamos a decir: ¿pero por qué? Ahora yo no puedo. Nuestros compañeros del liceo hacen esto, nuestros compañeros de la universidad hacen esto, nuestros compañeros hacen esto, aquello. ¿Yo por qué no puedo? Y nuestra manera de vivir empieza a ser un tropiezo en el crecimiento del desarrollo de la vida. Pero ¿saben que esto pasa cuando nosotros no entendemos que no es ni la voluntad de mi papá, ni la voluntad del abuelo, ni la voluntad del hermano, es la voluntad de Dios la que se debe desarrollar en mi vida? No es la voluntad de nuestros padres. Si en la iglesia tenemos algunas enseñanzas éticas, morales, no son por el concepto de una persona, es que Dios quiere hacer algo grande en tu vida y contigo, pero es necesario que haya principios y fundamentos y valores en la vida nuestra como jóvenes. Pero sabes que Sansón no lo entendió así. Si nosotros vamos a leer el capítulo 14 del verso 1,
encontramos un Sansón totalmente diferente. Sí, permítame que leamos capítulo 13, del verso 5, y vamos a ver cuál es el propósito de Dios. Y después vamos a leer 14, verso 1, y vamos a entender cómo nuestros deseos humanos, cómo nuestras visiones de la vida pueden desafiar el propósito de Dios. Porque, hermanos, jóvenes, iglesia del Señor, es muy importante que entendamos esta tarde que el Dios de todo el poder, el Dios de toda verdad, el único y verdadero Dios, quiere con nosotros sacar, mostrar, ilustrar a esta sociedad de que es real y quiere con nosotros salvar a muchos. Pero para eso es necesario que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere hacer, porque allí comprenderemos el por qué nuestra vida debe ser diferente, por qué no podemos ser igual a ellos, por qué no podemos y no debemos actuar como ellos ni hablar como ellos, porque es que nosotros somos un pueblo especial, nosotros somos llamados para algo especial. Pero para que eso se cumpla en mi vida, yo debo entender lo que Dios quiere hacer. Y cuando yo entiendo lo que Dios quiere hacer en mi vida, no será una carga en mi vida serle fiel a Dios. No será una carga en mi vida dejar algunas cosas o interrumpir a mis deseos para cumplir la voluntad de Dios. Capítulo 13, verso 5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, navaja no pasará sobre su cabeza. No fue Manoa, no fue su esposa la que les pareció muy bello el cabello y que no vamos a cortarlo. Fue Dios el que dio esa orden. Amén, amén. O sea, hay muchas cosas que los jóvenes nosotros no entendemos. ¿Por qué no se hace esto? ¿Por qué no puedo hacer aquello? Pero quiero invitarles, jóvenes, en esta tarde que entendamos algo. Es que Dios quiere formarnos para que nosotros se haga su voluntad. Es que Dios quiere que la gente te vea diferente, porque en ti no está cualquier espíritu orando, sino que en ti está el Espíritu de Dios orando. Eso es importante que lo entendamos. Y saben que la Biblia dice, porque el niño será nazareo. A Dios desde su nacimiento, y Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Nótese que el propósito de Dios era algo muy claro. Todo esto se hacía por algo. Dios quería algo. Dios quiere hacer contigo grandes cosas, pero es necesario primero que entremos al nombre de Dios, para que así sea Dios glorificado en todo. Demos alabanzas a su nombre. Pero vamos a leer el verso. Miren, estamos leyendo la voluntad de Dios, pero ahora vamos a leer capítulo 14, el verso 1. Dice: descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Cuando se busca la felicidad en un lugar equivocado, ya no está el Sansón joven que era bendecido por Jehová. ¿A dónde quedó? ¿A dónde quedó el Sansón joven que el Espíritu de Dios se comenzó a manifestar a través de él? ¿A dónde está el joven que oraba? ¿A dónde está el joven que ayunaba? ¿A dónde está el joven que tenía ánimo? ¿A dónde está el joven que venía a cantar especiales? ¿A dónde está? Está desanimado porque está mirando a la joven bonita del liceo, porque está escribiendo hasta tarde de la noche los mensajes con la joven que le llama la atención. Pero es muy importante, hermano, que entendamos que hay un peligro cuando nosotros buscamos la felicidad en un lugar equivocado. En la Biblia, y Dios nos ha enseñado a través también de las experiencias, que en Él nosotros podemos tener completa paz.
y Él es nuestra felicidad. Porque el mundo, los placeres y los deseos de la vida pasan, pero Jesucristo permanece para siempre. Los amigos te pueden fallar, los amigos se pueden equivocar, las personas te pueden hacer defraudar, pero Jesucristo siempre permanece fiel, aunque tú y yo no sabemos. Por eso es muy importante entender que nuestra felicidad está en Jesucristo. Y estoy seguro que si pregunto en esta tarde cuántos de los que han confiado en Jesucristo han sido por Él bien correspondidos, y estoy seguro que podemos decir con claridad: gloria a Dios. Porque es que Él no falla, pero sus amigos fallan. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces Manoa y su mujer pudieron llamar a Sansón aparte y decirle: hijo, te entendemos, pero no mires hacia allá, por favor? Hijo, entiende que es que Dios quiere hacer algo contigo. Gloria a Dios. Y es posible que Sansón hubiera dicho: pero ¿es que acaso yo soy el único que puedo hacerlo? Tenía que ser a mí. ¿Saben qué? Dios te conoce. Amén. ¿Saben qué dice el Salmo 139? Que desde antes que tú nacieras, cuando estabas en el vientre ya de tu madre, desde allá Dios te estaba escogiendo. Dios te había escogido, porque Él quiere hacer contigo cosas grandes y maravillosas. Pero es necesario que tú entiendas que ya no eres una persona común y corriente, porque ahora Dios ha puesto sus ojos en ti para hacer su obra. Pero es necesario que tú y yo entendamos que Dios quiere hacer algo a través de nosotros y ponernos a la disposición. Hay debilidades humanas, hay debilidades personales, pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que Él está ahí como poderoso gigante para ayudarnos, para socorrernos, para levantarnos. Me parece interesante, si usted lee capítulo 14 de Jueces, va a ver cómo la vida de Sansón cambia para mal. Va a ver cómo ahora Dios usa ese método para hacer que los filisteos se hagan enemigos de Sansón y empiece la matanza. Va a ver usted cómo encontramos a un Sansón lleno de deseos, lleno de vanidad, queriendo conquistar, queriendo darse a conocer, queriendo hacer las cosas a su manera. Pero Dios no quiere jóvenes que hagan las cosas a su manera. Dios quiere jóvenes que se entreguen a hacer la voluntad de Él. Un joven haciendo la voluntad de Dios puede ser grande en la presencia de Dios, puede derrotar fortalezas. Pero es necesario que dejemos de ver nuestro lado emocional y darle tanta importancia. Y sí, estamos viviendo una etapa, y en esas etapas hay un desarrollo de nuestra vida, pero qué bueno que en esos momentos aprendamos a entender que es nuestra ayuda es el Señor, que nuestra esperanza está en el Señor, y que nuestra única compañía y nuestro verdadero amigo es Jesucristo el Señor. Dios quiere hacer muchas cosas. ¿Sabes qué dice el capítulo 14, el verso 5? Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timar, y cuando llegaron a las viñas de Timar, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no lo declaró a su padre ni a su madre lo que había hecho. Dios quiere guiarnos, pero muchas veces hemos querido ignorar a Dios. Aunque Sansón ya había tomado una decisión equivocada e iba a tomar un compromiso equivocado, Dios le seguía manifestando que él todavía podía y seguía obrando y quería